Bienvenidos estudiantes del segundo año del Bachillerato Científico. Hoy el cuadernillo del estudiante o Aponde A del Boesgrimo Coinha nos trae el siguiente tema o Boebgra, cruzamientos y mutaciones en el ADN. Actividad de inicio, Tembiapoñe Penura. Observa la siguiente imagen y responde. Eyesare Kota Angareje ha embojobay por andú. Se observa una mosca normal, se observa una mutante. Las imágenes observadas, ¿qué relación guardan con el término mutación? Ta angare heshaba va epepa nemomandu a mutación leje. ¿Qué entiendes por material hereditario? Va epa erequa material hereditario leje. ¿Cómo crees que heredamos el color de los ojos, la piel y otras características de nuestro cuerpo? Después de responder a las preguntas, pasamos a la información básica o marandú reikuava vaina. La mutación. Los organismos están constituidos de acuerdo a la información codificada en un grupo de genes que se encuentra almacenado en el material genético. La mayor parte de la información genética está en el ácido desoxirribonucleico o ADN, que conjuntamente con las proteínas denominadas histonas constituyen la cromatina, que se encuentran en el interior del núcleo celular. Los ácidos nucleicos son largas cadenas de unidades repetidas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Una vez que se encuentran estos compuestos orgánicos en el interior del ADN, forman lo que conocemos como cadena de ADN. La información está contenida en esta cadena a través de un código llamado código genético, y el proceso celular conocido como transcripción contiene la información en secuencia de bases de ADN que copia al ARN mensajero que lleva la información de la proteína a sintetizar, ya que según código de 3 bases nitrogenadas determina de manera estricta la secuencia de aminoácidos que se irán uniendo para formar la proteína. Las proteínas son macromoléculas que cumplen funciones variadas. Hay proteínas estructurales, otras son enzimas, otras transportan oxígeno como la hemoglobina. Hay proteínas involucradas en la defensa inmunitaria como los anticuerpos. Otras cumplen funciones de hormonas como la insulina. El concepto de mutación se relaciona con los cambios de tipo estructural o funcional que modifican las propiedades del material hereditario. Las alteraciones se deben a su vez a cambios en la secuencia de bases en el ADN, así como las variaciones en la estructura del cromosoma como resultado de errores en la copia de ADN durante la división celular. Las mutaciones ocurren tanto en células no reproductivas o somáticas y en las células reproductivas o germinales, ovocitos y espermatozoides, con la posibilidad de transmitirse en las siguientes generaciones. Las causas de las mutaciones son agentes físicos como radiaciones ionizantes que provocan alteraciones en las bases nitrogenadas e incluso rompen los enlaces fosfodiéster con la consiguiente ruptura del ADN, como los rayos X, los rayos gamma de fuentes radiactivas como el uranio, el cobalto o el radio, los rayos solares como los ultravioletas, principalmente en regiones con disminución de la capa de ozono, agentes químicos, el ácido nitroso, cafeína, drogas como el LSD, colorantes, formaldehído, alquitrán, sulfato de cobre, colchicina, fenoles, pesticidas. Las sustancias pueden modificar la estructura a través de la desaminación, adición de grupos hidroxidos en grupos alquilos. En todos los casos modifican las bases nitrogenadas y en consecuencia favorece el emparejamiento con bases complementarias diferentes, causando así la mutación. Agentes biológicos. Ciertos microorganismos como las bacterias y los virus pueden alterar el material genético del organismo que parasitan. En la imagen observamos cuáles son las causas principales de las mutaciones. Las radiaciones UV, los rayos X, que son agentes físicos, el humo de cigarrillo, el peróxido de benzoilo como agente químico, los nitratos y conservantes, los agentes biológicos como el virus papiloma humano y la bacteria Helicobacter pylori, bacteria que se contagia a través de comida contaminada.
Las mutaciones genómicas o aberraciones numéricas serían aquellas que implican la ganancia o la pérdida de todo un cromosoma entero o de varios. La variación numérica tiene como causa las fallas en el mecanismo de división durante meiosis, conocida como no disyunción. De acuerdo a la variación del número de cromosomas se denomina, primero, aneuploideas. Es la alteración en el número normal de ejemplares de uno o más tipos de cromosomas debido a la segregación errónea durante la meiosis, no disyunción cromosómica. Se denominan nulisomías, monosomías, trisomías, tetrasomías, cuando en lugar de dos cromosomas de cada par no hay ninguno o hay uno, tres, cuatro respectivamente. Euploidias es la relación o alteración en el número normal de dotaciones cromosómicas. Incluye la monoploidía, la poliploidía, la monoploidía o haploidía. Es la existencia de una sola dotación cromosómica, es decir, un solo cromosoma de cada par. Las bacterias y las abejas, como los zánganos, son monoploides. La poliploidia es la existencia de más de dos ejemplares de cada tipo de cromosoma. Pueden ser triploidías y tetraploidías. También existen mutaciones en la estructura del cromosoma. Se denominan aquellas que afectan una parte de un solo cromosoma o varios cromosomas, o que implican un reordenamiento o cambios en la estructura del cromosoma durante la recombinación genética. Se distinguen los siguientes tipos. Delección, que es la pérdida de un segmento cromosómico. Si el fragmento es muy grande, puede tener efectos patológicos e incluso letales. Duplicaciones. La porción o fragmento del cromosoma aparece repetido o más de una vez dentro del mismo cromosoma. Inversiones. En este caso, el fragmento de cromosomas cambia el sentido de ubicación con respecto a la ubicación del centrómero. Inserciones. Es la incorporación de un fragmento cromosómico o de un cromosoma completo a un cromosoma no homólogo. Traslocaciones es el intercambio de segmento cromosómico entre dos cromosomas no homólogos. Las mutaciones génicas corresponden a mutaciones puntuales que suponen pequeños cambios en la estructura molecular del ADN. Llevan a cambio en la secuencia de nucleótidos en una sección particular de la molécula de ADN. Se distinguen dos tipos principales de mutaciones génicas. Las primeras por sustitución de pares de bases. Son cambios de un par de base por otro que se dan de la siguiente forma. Transición, cuando se reemplaza una base nitrogenada púrica por otra púrica o una pirimídica por otra pirimídica. Las transiciones se producen durante la replicación, cuando se altera el principio de complementariedad. La transversión ocurre cuando se reemplaza una base púrica por otra pirimídica o una pirimídica por otra púrica. Las transversiones se producen por la aparición de huecos en la formación de enlaces entre dos pirimidinas contiguas. Por corrimiento del orden de lectura, estas mutaciones son debidas a la inserción o pérdida de uno o más pares de bases nitrogenadas. Se denomina adiciones a las inserciones de bases y delecciones a las pérdidas respectivamente. Estas mutaciones producen un corrimiento en el orden de lectura y por tanto pueden alterar muchos aminoácidos. Sus consecuencias suelen ser graves. Las consecuencias de las mutaciones. La mayoría de las alteraciones en el material genético no tiene efectos positivos ni negativos en el organismo en que se producen. Estas mutaciones se llaman mutaciones neutrales. Los ejemplos incluyen las mutaciones puntuales silenciosas. Son neutrales porque no cambian los aminoácidos en las proteínas que codifican. Muchas otras mutaciones no tienen efecto en el organismo porque se separan antes que ocurra la síntesis de proteínas. Las células tienen múltiples mecanismos de reparación para arreglar las mutaciones en el ADN. En cambio, existen consecuencias consideradas beneficiosas, que son esenciales para que ocurra la evolución. Por ejemplo, son el origen de la gran variedad de los organismos, las nuevas formas de adaptarse a cambios en su ambiente, incrementando las posibilidades de sobrevivencia o la reproducción que tiene como causa las mutaciones. Pero las consecuencias dañinas son las que tienen mayor difusión. Las alteraciones del material genético, sean del tipo que sea, son las causas de varias enfermedades, muchas de ellas letales para los humanos, como las enfermedades genéticas y varios tipos de cáncer. Después de hacer un análisis de la información, conceptualiza los siguientes términos: mutación y cruzamiento. Luego de leer la información básica, explica con precisión las causas de la mutación. Contesta con falso o verdadero según las respuestas. Justifica las falsas.
El siguiente ejercicio escribe las diferencias entre estos tipos de mutaciones. El ejercicio 5 es completar el siguiente mapa conceptual sobre las mutaciones. El sexto ejercicio, lee el siguiente enunciado y explica según tu criterio. El séptimo, a través de carteles o estados en las redes sociales, difunde las consecuencias de las mutaciones en el ADN y sus efectos en los seres vivos. Describe tus ideas para cumplir con lo solicitado. De esta manera culmina esta clase de Ciencias Naturales y Salud del segundo año. Hasta la próxima.